Hola y bienvenidos a Mira, canal de comunicación con programas sobre diversos asuntos educativos. Nos podrás ver y escuchar en YouTube, Twitch y tus servicios de podcast favoritos. En el episodio de hoy hablaremos con Miguel Ángel Alonso. Él es el responsable del equipo de comunicación de los centros de La Salle. ¿Quieres saber cómo las escuelas pueden mejorar los procesos de comunicación con la sociedad? ¿Te imaginas gestionando la página web o las redes sociales de tu centro? ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos hoy con Miguel Ángel Alonso. Hola, muy buenas, Carmen. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista y muchas gracias al equipo de Mira por invitarme a hablar de dos temas que me encantan, que es el tema de la comunicación y la docencia. Fantástico contar contigo en Mira por todas las cosas que nos vas a contar y con todo lo que podemos aprender hoy sobre la gestión de la comunicación por parte de los centros educativos. Muchas gracias de verdad por atender a nuestra demanda y estar ahora un rato con nosotros hablando de estos temas, ¿vale? Un placer. Os voy a presentar un poquito a Miguel Ángel Alonso para que os situéis. Él estudia dirección de empresas, él no es maestro de formación y trabaja durante unos años en la empresa privada, pero cuando puede, pues decide que quiere dedicarse a la enseñanza y entra en un centro en La Salle en el año 2016, ¿correcto? Eso es. Y a lo largo de estos años, pues has estado trabajando en La Salle en Valladolid como docente, pero también en una figura que nos interesa mucho, que es como responsable de comunicación y como delegado de comunicación de toda la zona noroeste de los centros de La Salle en España, ¿correcto? Eso es, así es. Tú das clase en secundaria, en bachillerato, en FP, pero para los que son nuestros seguidores de infantil, primaria, pues que sepáis que en los centros que tienen infantil, primaria y secundaria, pues sería un compañero más, aunque él no sea un maestro de formación, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que empezásemos hablando en esta entrevista que tenemos hoy pensada sobre cómo tú llegas a ser el responsable de comunicación en tu centro y el delegado de comunicación de la zona noroeste y qué importancia tiene contar con esto, coordinar a un grupo de centros y trabajar conjuntamente pues, en todos los temas que tienen que ver con la comunicación de un centro hacia el entorno, hacia la sociedad. Vale, para entender cómo una persona como yo acaba trabajando en la comunicación de un centro, en mi caso personal hay como dos vías muy claras. La primera tiene que ver un poco con mi formación académica. Yo, como muy bien has dicho, Carmen, fui estudiante de dirección de empresas y dentro de esa formación pues tuve un acercamiento muy amplio al ámbito del marketing y la investigación de mercados. Entonces había una pequeña rama profesional de todo lo que yo estudié pues que estaba muy vinculada pues al tema de la comunicación, el marketing, bueno, un globo muy grande, ¿no? Que podemos decir. Y por otro lado, que me parece más importante que esto, porque a pesar de que yo tenía esta base formativa, he ido aprendiendo y sigo aprendiendo con el paso de los años, nunca se deja de aprender en la comunicación, algo que es pura vanguardia. Entonces, otra de las cuestiones que es fundamental también en esto es el tema de cómo conoces la institución, que eso para mí ha sido fundante y fue también un motivo para que la institución confiase en mí para este trabajo. Yo conozco muy bien la institución para la que trabajo, que es La Salle, entre otras cosas porque la he vivido desde muchos prismas. He sido alumno de esta institución, soy profesor de esta institución, además también soy animador del movimiento juvenil de esta institución. El próximo año también tendré ese prisma como padre, también desde el punto de vista de las tutorías, o sea, conozco la institución, La Salle y mi colegio en concreto de una manera muy cercana. Entonces, entender el prisma de familia, antiguo alumno, estudiante, profesor, pues me da una visión muy completa de esto. Y yo creo que es fundamental en la comunicación. Las herramientas de comunicación van cambiando con el paso del tiempo y se pueden aprender. O sea, es echarle tiempo, dedicarle horas, practicar con ellas, formarte en ellas, hacer curso, un máster, un grado, lo que sea. Pero hay una cuestión que es fundamental, que es que para poder llevar a cabo una buena comunicación tienes que conocer desde dónde hablas, desde la institución, el grupo, el colegio, desde el que hables. Saber que no hablas desde ti mismo, sino que hablas desde una educación que tiene una visión, unos valores, un proyecto educativo de centro muy definido. Entonces, es importante conocer desde dónde uno habla y yo
pues desde mi experiencia vital y profesional, pues esto para mí es una base, saber desde dónde hablo y conocer la institución para la que comunico. Claro, y tú comunicas desde tu centro educativo, pero también comunicas en red en esos 12 centros que estás coordinando, que supongo que tienen unas implicaciones un poco distintas, porque asesoras, colaboras con el profesorado que forma parte de estos 12 centros que están en la zona noroeste. Claro, a ver, la zona que yo coordino es la zona noroeste de la península, en la cual hay algunos centros que forman parte de España, mientras que tenemos también un centro en Portugal. Entonces, el caldo de centros que tengo es muy diverso y es fundamental conocer la realidad de cada centro y saber el contexto que hay en cada centro y el tipo de necesidades que hay en cada centro. Por poneros un poco los extremos de este espectro de centros que manejo, tenemos colegios que manejan un volumen de alumnos de 1.400 personas en el centro de ciudades importantes, como puede ser Santiago de Compostela o Valladolid, pero también tenemos obras socioeducativas que están ubicadas en barrios más de periferia, donde el tipo de formación y el tipo de público pues es completamente diferente. Entonces, entendiendo un poco este espectro, es fácil entender que el tipo de mensaje y el tipo de comunicación que hay que aplicar en cada una de ellas y el discurso y la narrativa que hay que tener es totalmente diferente. Entonces, de cara a ese trabajo en red que preguntaba Carmen, yo veo que hay como tres claves fundamentales. El trabajo en red, en primer lugar, implica escuchar. Yo como director de esta zona de centros tengo que escuchar mucho a los profesores y a las comunidades de cada centro para saber cómo evolucionan y qué necesidades tienen. Entonces, eso es fundamental. La comunicación es un flujo de doble entrada en el que uno cuenta un discurso, pero uno también tiene que ser receptor de lo que ocurre en sociedad. Entonces, es importante que ese diálogo también se transmita en una forma de trabajo. Entonces, aunque nosotros tenemos una jerarquía por una cuestión organizativa en la Salle, para mí el trabajo con estas personas que trabajan en la comunicación de los colegios es en formato equipo. Compartimos ideas, compartimos impresiones y nos asesoramos y nos ayudamos pues, para intentar que los aspectos comunes, como pueda ser la identidad de marca La Salle, esté presente en todos, pero atendiendo a esas pequeñas diferencias que hay en cada uno de los centros. Luego es muy importante también el tema de intentar dar asistencia e información donde ellos no pueden llegar. La comunicación es una disciplina de disciplinas. Es una disciplina muy grande que engloba muchas pequeñas áreas que en sí mismo necesitan formación. Si hablamos de comunicación, hablamos de labor periodística. Si hablamos de comunicación, hablamos de producción audiovisual. Si hablamos de comunicación, hablamos de protección de datos. Si hablamos de comunicación, hablamos de la importancia de tener un discurso social, de estar informados, de estadística incluso, ¿no? Medir un poco el impacto de lo que tus palabras, del efecto que tienen tus palabras en esa comunidad educativa, en esa ciudad. Entonces, es súper importante, es muy importante ir dando pequeñas píldoras formativas. Como os decía antes, lo más importante de la comunicación es saber desde dónde hablas, conocer la institución. Y luego, a partir de aquí, pues mira, vemos importante el intentar, por ejemplo, ganar en capacidad de redacción. O sea, en los colegios sabemos las cosas que hacemos, pero una cosa es saber lo que se hace y otra cosa es tener capacidad para contarlo bien, para que ese mensaje se entienda, para que no contar un rollo muy grande y saber sintetizar las ideas importantes, pues igual es importante, por ejemplo, hacer un pequeño curso en la escuela de escritores, por ejemplo. Vemos que el formato de la fotografía tal podría mejorar, pues igual hay que hacer un pequeño curso para trabajar ciertas herramientas de edición, pero muy poco a poco. O sea, pretender aprender la comunicación de 0 a 100 es imposible porque hay que controlar muchas áreas. Hay que ser polivalente para dominar un poco cada una de esas áreas, sabiendo que uno puede ser más especialista en una que otras. Y a partir de ahí, y lo más importante, y yo creo que esto como profesores también tiene que ver mucho con vuestro futuro profesional, es nunca dejar de aprender, nunca. O sea, sois un pozo que provee agua y en la medida, si el pozo está seco, los alumnos no beben. Si el pozo tiene agua, los alumnos beben. Pues lo mismo ocurre con la comunicación. Si hay algo interesante que contar y sabemos contarlo, lo podremos hacer. Si dejamos de aprender, pues en ese sentido tendremos más barreras y más complicaciones. Y un tercer punto que también es importante es dejar que los colegios también tengan cierta libertad.
Aquí hay que situarse un poco en esto, es decir, un profesor cuando llega a un centro educativo es profesor, pero no solo es profesor, ¿vale? Es decir, vosotros sois, es decir, el día de mañana entraréis en un centro educativo, tendréis un contrato, tendréis unas horas de trabajo, seréis especialistas en un área concreta, en una materia, y esa especialidad, pues obviamente será como vuestra bandera. Pero además de las cosas que forman parte de vuestra materia, un colegio necesita de otros muchos engranajes para poder funcionar de manera eficiente. Entonces, es fundamental que entendáis que al final en un centro hay que dejar hacer yo, por ejemplo, coordino a 12 profesores que además asumen la tarea educativa. Entonces, siempre dejo que ellos tengan un margen de libertad para poder hacer, pero dentro de unos marcos mínimos. Y es importante saber que al final es una labor voluntaria, ¿vale? Es una labor voluntaria, pero que es súper importante. Muchas cosas de las que ocurren en el centro van mucho más allá de nuestra realidad contractual. Entonces, para que un colegio funcione con resultados, es importante también pues, ofrecer esa implicación personal. Y esto es algo que al final vais a ver también en vuestro trabajo. O sea, en la medida, es decir, preparar una clase se puede hacer de muchas maneras. Si os curráis mucho la clase, si preparáis buenos recursos, si traéis a algún experto de fuera, si convocáis un proyecto, si ese tipo de cosas que llevan mucho tiempo de pensar y de materializar, al final hacen que los resultados sean espectaculares. Y la comunicación tiene un poco ese efecto. Estaba pensando en cuáles son tus funciones y cómo es tu cotidianidad en el trabajo, porque has planteado ya cosas que tienen que ver con elaborar notas de prensa, has planteado elaborar cosas en material audiovisual. Entonces, me pregunto un poco cuáles son tus funciones y tus responsabilidades, en qué tareas haces ese asesoramiento, esa formación. Si nos puedes contar un poquito. Sí, pues bueno, voy a intentar dar un poco un paquete muy cerrado de las funciones centrales que tiene un responsable de comunicación. Obviamente, dependiendo del momento, hay funciones que son más de planificación estratégica, hay momentos que son más operativos y hay momentos que son más de control. Es decir, entender si los resultados han sido los esperados, ¿no? Y a partir de ahí, pues, establecer una conclusión. Pero si os tuviese que dar así como un pequeño índice de tareas propias de un delegado de comunicación, por ejemplo, es el tema de la relación con los medios de comunicación, que es súper importante. Y en esta relación con los medios de comunicación está el cuidar pues, esa relación que tú tienes con los medios y aprender, por ejemplo, a trabajar con ellos. O sea, el tema de cómo redactar bien una nota de prensa, cómo identificar que una actividad del colegio es un hecho noticioso. Ese tipo de cosas que tienen mucho de criterio, pero que también tienen mucho de, pues eso, de saber plasmar lo que el colegio vive, es importante. Entonces, el saber redactar notas de prensa es súper importante. El tema del diseño multimedia, ¿vale? Yo creo que si os hablo de esto es algo que entenderéis por lógica y por intuición. Vivimos en un mundo donde la entrada a la información cada día es más audiovisual, entonces cuidar la estética y la imagen de marca del centro es súper importante a través de diferentes campañas. Campañas no tiene que ver solo en la época de escolarización, sino que en el colegio, por ejemplo, se celebra la Semana Solidaria y sabes que tienes que fijar un determinado contenido. Se celebra, por ejemplo, el Adviento y sabes que tienes que generar un tipo de contenido. Bueno, pues este tipo de cosas. Es la semana del deporte y sabes que tienes que generar un tipo de contenido. O sea, aquí hay como dos partes, ¿no? El tema del diseño de contenidos multimedia, pero también está la arquitectura de contenidos. Saber en qué momento hay que lanzar cada contenido y también pues ver muy bien cuál es el momento de la semana en el que mejor encaja, ver un poco también a qué perfil va dirigido. No siempre todos los contenidos que se hacen tienen que ir en todas las redes sociales. Igual hay un contenido que puede ir, por ejemplo, en una historia de Instagram o en un Reels, porque va a un público concreto que está en esa comunidad, pero luego resulta que además el colegio, por lo que sea, pues tiene un programa de contenidos en los que va haciendo entrevistas a familias o a profesores del centro que igual son más interesantes para familias, porque se tratan temas como el tema de las nuevas tecnologías y los jóvenes hoy, bueno, pues ese tipo de temas. Entonces hay que dirigir muy bien el tipo de contenido y en qué red va, también es una de las funciones claras en esto. Una muy importante y que es una función un poco que está en segundo plano y que no se ve, es el estar informado. Eso es súper importante por una cuestión muy básica. Si tenemos redes sociales es porque entendemos que la institución o el colegio ha hecho una apuesta por tener
su mensaje dentro del mensaje social. Es decir, las redes sociales es un diálogo entre lo que las individualidades producen, en este caso mi colegio, mi red de centros, mi empresa, y cómo ese mensaje llega a un conjunto social. Entonces, es fundamental estar informado. Estar informado, pues, obviamente el concepto de información es muy amplio, pero estar informado de las cosas que competen, en este caso, al área de educación. Saber de qué se habla en educación. Y a partir de ahí es importante que la figura de comunicación, independientemente de que se haya asesorado, también tenga un discurso sobre esos temas. No significa que desde una red social se tenga que hablar de todos los temas, pero que hay que conocer todos los temas y saber cuáles son los temas tendencia y saber cuál es la vanguardia en educación y saber de qué se habla en educación es fundamental. Si uno está perdido en lo que ocurre en su área, ¿qué comunica y a quién comunica? Y es como estar un poco perdido, ¿vale? Entonces, importantísimo estar informado. Tengo también por aquí el tema de lectura de métrica en redes, que eso es importante. Antes os decía que una de las funciones principales es el tema de la estadística. Y la estadística es importante, una estadística muy básica, sobre todo por lo siguiente. Es decir, si no recogemos los datos de las acciones que hacemos, es como intentar hablar a alguien que no te escucha, exactamente igual. Entonces, es importante analizar las consecuencias de las acciones que se hacen en comunicación. ¿Qué hay una campaña en redes? ¿Cuántas personas nos han visitado? ¿Cuál es el número de interacciones? ¿Cuál es el número de apariciones? Es decir, el número de veces que esas personas han consumido ese contenido. ¿Cómo se vincula, en este caso, el contenido? Desde las cuentas personales a las cuentas institucionales. ¿Hay relación entre las familias o la comunidad educativa y el centro? O sea, hay que ver muy bien si los objetivos de esa acción de comunicación han llegado al puerto esperado. Eso es súper importante. Esto a veces trae también quebraderos de cabeza, porque a veces los datos nos hacen obsesionarnos. Es que no llegamos a los objetivos, no. Pero es que si no trabajamos por objetivos, estamos trabajando por trabajar. Entonces, es fundamental saber hacia dónde uno se dirige. Que luego una campaña no da el efecto esperado porque además de la comunicación hay otra serie de variables que afectan. Esto pasa mucho en la escolarización, ¿no? Es que queremos llegar a un número de matriculaciones, sí, pero además del hecho de la campaña de comunicación influyen otras cosas, que es el número de centros que hay en tu zona. Sabéis que ahora mismo demográficamente vivimos en un modelo de pirámide invertida, por lo tanto eso tampoco favorece. No se trata de martirizarse con esto, pero sí que es importante hacer un seguimiento de las acciones que hacemos para ver si resultan o no y a partir de ahí darlas continuidad o intuir o probar o apostar por otras campañas. Y hablando un poquitín de lo que era la creación de contenidos, es importante también entender cuáles son las tendencias en redes sociales, que tiene que ver mucho con esa primera característica que hablaba de estar informado, saber de qué se habla en redes, saber lo que interesa en las redes sociales y en función de eso hacer una reflexión para ver si mi colegio participa de esa tendencia o no, o cómo el discurso de mi colegio puede estar dentro de los discursos que se practican en sociedad. Estaba planteándome si la comunicación del centro hacia el exterior la hacéis exclusivamente a través de redes sociales. Entiendo que también utilizáis la página web del centro y que tenéis quizás algún otro mecanismo más al respecto. ¿Me equivoco? Vale, para esta pregunta hay que definir dos bloques muy claros, ¿vale? La primera es el ecosistema digital. Y cuando hablo ecosistema digital me refiero al entorno web, de las páginas web, también las que incluyo en las redes sociales. Entonces, el alcance de esto, de manera general, suele ser la comunidad afectada por estas herramientas, que generalmente suele ser la comunidad educativa del centro. Cuando hablo de comunidad educativa del centro me refiero a profesores, alumnos que actualmente cursan en el centro, antiguos alumnos, en el caso de que sea una congregación religiosa, pues en este caso los hermanos de la institución, y cuando hablamos de una red de centros, también puede ser que el consumo de unos colegios y otros, por el hecho de tener una misma pertenencia, pues también hay cierta vinculación. Entonces, ahí hay un contenido exterior que sirve un poco pues para dar cierta actualidad y cierta respuesta al público más interesado, que en este caso es nuestra comunidad educativa. Pero luego hay otro bloque al que yo doy un poco más de importancia, no porque el otro sea poco importante, sino a este le doy un poco más importancia porque creo que es un altavoz social mayor, que son los medios de comunicación.
Y aquí quiero detenerme un poquito porque me parece que es fundamental, y antes lo he mencionado, pero ahora me voy a explayar un poquito más. Creo que es fundamental cultivar y crear una buena relación con los medios de comunicación. Es importante. Es importante porque los medios de comunicación tienen una cosa que los colegios no tienen de forma natural, que es un volumen de audiencia muchísimo mayor. Entonces, ¿cómo se hace esto? Voy a compartir un poco mi experiencia personal, porque claro, hablar con los medios de comunicación, pues todos conocemos cómo es una redacción de comunicación, sabemos qué medios de comunicación existen, qué línea o qué ideario guardan, pero más allá de esto, quiero comentaros un poco cómo funciona la experiencia de esto. Ya he hablado de por qué es importante tener relación con un medio de comunicación, pero empezar a trabajar con ellos es un plato que hay que cocinar a fuego muy lento. Entonces, yo os diría que si algún día ocupáis el puesto que tengo yo ahora, ¿no?, en mi red de centros, que es delegado de comunicación, lo primero que tenéis que hacer es una agenda de contactos. Es súper importante. Y en esa agenda de contactos tenéis que empezar a haceros un hueco en las agendas de los medios de comunicación. ¿Cómo iniciar esto? Porque puede ser un poco incómodo. Pues mirad, lo primero que tenéis que hacer es mirar dentro del colegio. Yo voy a hacer como un cálculo promedio, ¿vale? Obviamente cada centro es un mundo, hay colegios que mueven un bagaje de alumnos muy grande, muy pequeño, pero vamos a plantearnos un promedio de un centro educativo que tiene unos 700 alumnos. La probabilidad de que haya una persona que trabaje en medios de comunicación entre las familias de ese centro es muy alta, directa o indirectamente. Entonces, yo lo primero que haría sería preguntar dentro de mi claustro si conocemos a alguna persona, algún contacto interno, alguna familia, que pueda servirnos como primer escalón para tener ese contacto con los medios de comunicación. ¿Por qué os digo esto? Claro, si tú entras en la página web o en el espacio digital de cualquier medio de comunicación, tienen una bandeja, un buzón de entrada, un correo electrónico genérico donde tú puedes enviar las notas de prensa y ya está. ¿Qué ocurre con esto? A un periodista, a lo largo de un día, sobre todo cuando es lunes, le pueden entrar un promedio de igual 700 correos. Y la función de un periodista es básicamente diseñar el magazine que tenga, ya sea prensa escrita, ya sea informativo televisivo o, en este caso, un programa radiofónico. Entonces, como hay que ser selectivos, cuando se accede a través de la vía del contacto personal, ya tienes un punto de ventaja. Ya tienes un punto de ventaja porque si ese contacto personal te conoce y sabe lo que le puedes ofrecer y sabe de lo que le vas a hablar, ya tienes un punto ganado. Entonces, a mí, por ejemplo, una pregunta que me hacen mucho los centros con los que trabajo es, ¿pero realmente a los medios de comunicación les interesa el tema de la educación? Pues depende. El tema de la educación les interesa, pero no todo lo que ocurre en un centro les interesa. Os pongo un ejemplo. Si yo hago en mi clase un trabajo sobre el flujo circular de la renta, yo soy profesor de economía, de la rama de economía. Si yo hago un trabajo sobre el flujo circular de la renta en la sociedad y resulta que eso lo envío como noticia, lo primero, no sé si el periodista lo va a entender, porque puede ser que no sea del área que yo trabajo. Y en segundo lugar, si lo entiende, de la misma manera que yo trabajo el flujo circular de la renta, eso lo trabajan todos los profesores de economía que existen en este santo país. Entonces, si le das una cosa que no tiene ningún tipo de interés, directamente te lo va a desechar. Entonces, ese es un caso. Pero un caso de algo que arranca en un centro y que sí que puede ser noticia. Y os voy a contar un relato personal. Hace 4 años tuvimos una alumna en bachillerato que en su familia biológica era familia de acogida. Y no solo era familia de acogida, sino que además divulgaba mucho a favor de los derechos que tienen los niños a vivir dentro de un entorno familiar. Entonces, ellos durante muchos años habían participado de programas de acogida de menores y, bueno, de manera temporal, pues iban acogiendo a unos chicos y a otro a lo largo de su vida. Entonces, esta chica llegó la semana del centro, que era la semana de la acogida internacional de aquellos niños que no tienen familia, y propuso al colegio y habló con los tutores
de la idea de, oye, me gustaría contar esto a mis compañeros y al colegio porque, bueno, pues en mi familia estamos muy interesados en que se dé voz a esto y nos lo propuso de una manera muy curiosa, que es el Día Internacional de las Familias de Acogida se celebra yendo en pijama todo el mundo al colegio, tanto profesores, alumnos, los hermanos de la Salle también. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos pareció espectacular la idea, nos pareció de un valor humano gigante y ese día nos presentamos todos en pijama. Entonces, lo primero que hice yo cuando el día anterior es descolgué el teléfono de ese contacto de comunicación que tenía y le dije, oye, mira, tengo una cosa que te puede interesar. Mañana vamos a ir todos en pijama al colegio. Claro, según se lo conté, era en plan, pero bueno, ¿estáis locos? ¿Qué os pasa? ¿Por qué hacéis esto? Y cuando le conté la idea, le pareció que era un hecho que tenía un interés social gigante. Entonces nos hicieron un reportaje, hicieron una entrevista a la chica y además hubo, el año siguiente hubo una cosa todavía más preciosa que coincidimos con otra alumna que era una chica acogida dentro de una familia. Entonces, hubo un diálogo entre la alumna que participaba acogiendo a otros niños y esta chica que tenía otra realidad diferente, pero que había sido acogido por otra familia. Entonces, de un relato muy sencillo y estando muy pendiente de las cosas que son interesantes en un colegio, pues se puede ver si algo es un hecho noticioso u otro. Y yendo un poco a la pregunta que me hacía Carmen sobre la comunicación exterior, es importante cuidar la relación con los medios de comunicación, intentar crear una agenda de contactos y cuando tengas una agenda de contacto y un contacto más personal con un periodista, cuidarlo, ¿vale? Cuidarlo. Y cuidarlo significa no saturarlo. Si tú le estás enviando noticias todos los días, ese periodista te va a cerrar la puerta. Si tú, de vez en cuando, y con una información que realmente es de interés, no solo para ti, sino... A mí el flujo de circular de la renta me parece un concepto muy interesante para explicar economía, pero no le interesa a la sociedad. Pero el otro ejemplo que os he puesto, el pijama, sí. Entonces, hay que encontrar noticias y proyectos que tengan un valor y a partir de ahí, pues, cuidar esa relación con los medios. Esta segunda parte, el tener relación con los medios de comunicación, es el altavoz más interesante que se puede tener en un colegio. Claro, que estás desvelando muchos trucos porque en el fondo nos estás contando cómo lo haces tú, esto de tener una agenda, guardar buenas relaciones, no saturar, etcétera, para conseguir tener esos contactos y salir en la prensa, que es lo que desearían todas las escuelas del mundo, salir todos los días, que la educación fuera noticia, que todas las pequeñas prácticas, buenas prácticas que se hacen se conociesen, pero esto tú lo haces a través de una estrategia de centro, ¿no? A través de una estrategia de comunicación y de una formación también muy dilatada que se te observa, ¿no? en todos estos temas. Y también entiendo que tú colaboras cuando la prensa a ti te pide algo, que no solamente les pides, sino que también a lo mejor ellos a ti te piden en algunos momentos alguna cosa, ¿me equivoco? Eso que comentas, Carmen, es fundamental. Cuando hablo de cuidar la relación, tú cuando tienes algo de interés, lo que buscas es que los centros te abran las puertas. Pero a veces el flujo es a la inversa. Los medios de comunicación tienen un tema de interés y a veces llaman a la puerta esperando que algún colegio les ayude a elaborar ese reportaje. Por daros algunos ejemplos, ¿vale? A veces los temas no son los más cómodos, pero yo creo que hay que estar dispuesto a dar un discurso sobre estos temas. Pues por ejemplo, todo el tema del COVID. Ya sabéis que cuando se quitaban y se ponían mascarillas, pues había cierta tensión. Entonces, una de las cosas, cuando se abrió el decreto para poder liberar el uso de mascarillas, pues una cosa es que la ley lo diga y otra cosa es lo que la gente piense sobre ello. Entonces, pues uno de los puntos donde había cierto interés es qué pasa en las escuelas. Pues a veces hay que abrir un poco la puerta a esos temas que no son los que más nos interesan para luego favorecer la entrada en otros temas que sí nos interesan. Y luego, pues a veces, mira, nosotros, por ejemplo, en este tema hemos tenido hace poco el Valladolid de fútbol ha subido a primera división. Entonces, había un interés muy grande de los medios de comunicación en que los colegios apoyasen al equipo para darles ánimos y subir a primera. Entonces, hace poco hemos tenido una marea blanquivioleta en el colegio con 800 niños vestidos de Real Valladolid para dar ánimos al equipo de fútbol. Entonces, eso nos lo ha pedido un medio de comunicación porque quería grabar un macro reportaje para que luego el club de fútbol pues hiciese eco de ello. Y, entonces, bueno, pues igual no es lo que tú tienes planificado para esa semana porque tienes otras tareas tal, pero te tienes que poner a veces un poco de blanquivioleta para luego que ellos te abran las puertas y hablar de lo que a ti te interesa, que es de la educación que practicas en el colegio.
Vale, hemos hablado ya mucho de medios de comunicación, bueno, no mucho, pero sí algo, y sé que podrías hablar mucho más, por supuesto. Pero también es interesante hablar de los otros medios, ¿no? De las redes sociales, que entiendo que generan mucha inquietud, ¿no? Porque, claro, las escuelas están, ¿qué hacemos? ¿Nos abrimos un perfil en TikTok, que es la moda ahora, o nos lo abrimos en Twitter o en Facebook? O también la propia página web, ¿no? Que los centros tienen. Entonces, bueno, si te parece, empezamos por las redes sociales, ver un poco pues cómo las usan los centros, en primer lugar, y luego qué consumo hacen de todo ese material las familias, los alumnos, los profesores, si te parece bien. Sí, vale. El uso que hace la comunidad educativa de ese ecosistema digital, de esas redes sociales, de esa página web, es muy amplio. Voy a empezar por el tema de la página web, si te parece bien, y luego vamos al tema de las redes. En el tema de la página web hay un uso de la comunidad educativa muy funcional. Por ejemplo, desde la página web, en el caso de nuestra institución, se accede a la intranet. Entonces, los alumnos todos los días tienen que acceder para entrar en el contenido de esa asignatura, al igual que entráis vosotros en el contenido de vuestro portal Moodle, pues los alumnos acceden a Sayenet, que es nuestro portal Moodle, ¿no? La plataforma educativa que tenemos nosotros en el colegio, y para hacerlo, pues entran a través de la página web. ¿Por qué lo hacemos a través de la página web? Pues por una palabra que en comunicación tiene mucho sentido, que es el tema del tráfico. Cuando tú tienes una comunidad educativa que sigue tu información, tienes que saber dirigir para qué información llevarla. Entonces, si yo hago que los alumnos y que las familias de mi colegio accedan a su plataforma personal, a su plataforma educativa a través de la página web, estoy estoy provocando, estoy favoreciendo, invitando a que cada vez que entren en la página, pues también se fijen un poco en la noticia de actualidad del centro. Entonces, una de las funciones que existe sería, bueno, pues la de acceder a la herramienta educativa en sí mismo. Otra de las funciones que consumen también nuestra comunidad educativa son las noticias de actualidad, entre otras cosas porque lo que se publica ahí tiene que ver mucho con la realidad de la actualidad y la realidad de los hijos y de las hijas que tienen los padres que tienen los hijos en nuestro colegio. Entonces, al final, cuando un padre tiene a sus hijos en el colegio y se hace un proyecto, un festival, una excursión, participan en una mesa redonda, hacen una visita a un museo, al final ese tipo de cosas, pues es de interés para las familias. Entonces, también lo proponemos como actualidad en la página web. Luego hay servicios que son un poco más de funcionamiento, ¿vale? Más protocolarios, como puede ser, por ejemplo, el tema de la compra del uniforme escolar, la compra de los libros escolares, que también los vinculamos a través de la página web, en algunos casos. Y aunque no sean familias, pero sí que hablamos de ellos como comunidad educativa futura, cuando estamos en periodo de escolarización, la administración suele generar los listados con los baremos provisionales de las personas que han sido admitidas o no en un centro. Entonces, ese tipo de información es obligatorio hacerla pública, tanto en el tablero en la corchera del colegio, de la recepción, pero también se publican a través de la página web para que puedan ser un poco a título consultivo por parte de esas personas que al final han solicitado plaza en el centro y quieren ver si pueden acceder, entrar o no. Esas serían un poco las funciones principales. Luego, hay otro perfil que también está interesado en esto y que aquí también podríais estar interesados vosotros, que es el tema de la bolsa de trabajo. Cuando acabéis la formación como maestros, pues una de las cuestiones que os podéis plantear es el tema de echar el currículum en alguna bolsa de trabajo de algún centro privado concertado. Entonces, pues también tenemos un acceso a esa bolsa de trabajo, pues para que cuando tengamos algún tipo de vacante en el colegio que necesitamos suplir o cubrir, pues también nos sirva como base para poder dar respuesta a una necesidad que tiene el colegio, que es cubrir un puesto de trabajo. Perfecto. Y nos vamos a las redes sociales, entonces. Vale, el tema de las redes sociales, yo haría hincapié en una cosa que es súper importante. En la medida en la que tú logres implicar a las familias y a los alumnos en la generación de ese contenido, la respuesta, la audiencia y la vinculación va a ser mucho mayor. Eso es así. Los colegios a veces tenemos nuestro propio discurso, ¿no? Hablamos de nuestros proyectos, de nuestro ideario, de nuestro proyecto educativo. Es decir, hay cosas que son como
la información más institucional. Y eso está bien, pero generalmente las personas no buscan esto. Lo que buscan es tener, en este caso, un vínculo personal. Entonces, ¿cómo consumen nuestros perfiles de interés las redes sociales? Pues depende de redes. En el caso de Instagram, tenemos un perfil mayoritario de alumnos. Entonces, el tipo de información que se da pues tiene que ver mucho con la actualidad de lo que sucede en el colegio, y los propios alumnos a veces interactúan o no, pero generalmente son más espectadores. Entonces, no siempre, no es una realidad muy frecuente que un alumno interactúe con la red social de un colegio, porque suelen tener otro tipo de preferencias, pero sí que es verdad que cuando ellos se ven reflejados ahí, pues a veces lo comparten o simplemente lo consumen como espectadores. Entonces, muchas veces en el tema de las redes sociales tenemos como mucha obsesión por el tema de la repercusión, ¿no? Si tengo muchos comentarios, si tengo muchos likes, pero hay otro apartado, eso es importante, ¿vale? Y eso ayuda, expande la comunidad, eso es fundamental. Pero hay una parte importante también que es entender el número de apariciones que esa publicación tiene una vez que se publica en la red social. Entonces, es importante saber qué audiencia, independientemente de que sea una audiencia pasiva, es muy importante saber qué número de personas consumen tu contenido. Entonces, mi experiencia es que los jóvenes, sobre todo en Instagram y en TikTok, tienen un perfil más de consumidor pasivo. Luego, por ejemplo, las familias suelen estar muy ubicadas en Facebook, ¿vale? Que aunque es una red social que llevamos matando muchos años, sigue siendo una de las redes más importantes que existe ahora, ¿vale? Como comunidad global. Entonces, el tipo de información que se suele dar ahí generalmente tiene mucha vinculación con, por ejemplo, si el AMPA, si la Asociación de Padres o la Asociación de Familias hace un proyecto para dar una charla sobre la tecnología y los jóvenes, pues ese tipo de contenido, por ejemplo, va muy centrado y muy desarrollado en Facebook. ¿Por qué? Porque es donde está el público de interés, que son las familias. En este caso, un alumno no va a ir a una charla que proponga la Asociación de Familias, pero las familias son el público mayor de interés. Y luego Twitter bueno, pues es básicamente la red social que contribuye a tener opinión en el marco de opiniones que existen en el mundo. Entonces, generalmente cuando existe una labor o una tarea que tiene que ver mucho con el tema de temas de opinión o incluso temas de divulgación educativa, algo que genere un poco un flujo de discurso entre el colegio y la sociedad, generalmente puede ir a Twitter. Entonces, en Twitter, por ejemplo, podría ser interesante colgar información de divulgación pedagógica, porque la divulgación pedagógica a veces a las familias no les interesa. Los alumnos a veces tampoco la entienden o no les interesan, pero en Twitter, además de haber alumnos, también hay otros educadores y la opinión circula de una manera más ágil. Entonces, pues hay que saber segmentar muy bien ahí. Ese es el tipo de consumo y el tipo de reparto que tenemos. Luego, con el tema de TikTok, claro, que también lo comentaba antes Carmen, a veces hacemos la reflexión inversa en esto. Y lo digo por lo siguiente. Sabemos que TikTok es una red social que es tendencia y como es tendencia tenemos que estar. Esa es una reflexión que es acertada, ¿vale? Pero tiene muchos matices, ¿vale? Porque en sí mismo no es que en una comunidad haya muchas o pocas personas, no solo es eso, sino la pregunta es, ¿tu centro educativo puede dar una respuesta a lo que esa red social demanda? Pensamos en Twitter. ¿Un centro educativo puede tener un discurso sobre pedagogía, sobre orientación educativa? Es evidente que sí, debería tenerlo, o sea, es una institución educativa. En Facebook, ¿una institución debe tener una relación cercana con las familias? Es evidente que sí. En Instagram, ¿una institución debe tener una relación cercana, un diálogo con los alumnos? Es evidente. ¿Qué ocurre con TikTok? TikTok es de las redes más emergentes, no es la primera red posicionada, pero es una de las redes sociales más emergentes, pero el objetivo de TikTok, y lo conocéis muy bien vosotros, es el entretenimiento. Entonces, ¿los centros educativos tienen que tener TikTok? La pregunta es, ¿un centro educativo tiene una estructura de alumnos, de personas capaces de ofrecer un entretenimiento? Pues puede ser que sí, pero si esta pregunta no está respondida, es mejor estar en las redes sociales donde el centro, donde la estructura tiene un discurso. Tener una red social para no contar nada es como hablar al vacío.
Estoy planteándome ahora el tema de los seguidores, del número de personas que consumen vuestro contenido y de todo lo que estáis publicando, ¿no? Porque me imagino que vosotros estáis contrastando un impacto entre todo este trabajo, todo este esfuerzo, toda esta vorágine, ¿no? De creación de contenido en la página web, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en radio, en prensa, en televisión. Entonces, todo esto me imagino que es un trabajazo, por una parte, por vuestra parte, pero también le estáis viendo una rentabilidad, le estáis viendo que da sus frutos. Entiendo que eso también lo habéis, como dices, que estudiáis los datos, ¿no? Si nos puedes hablar de esto. Sí, mira, aquí la reflexión tiene también muchas líneas. La primera es que los centros educativos apuesten por la comunicación es una cuestión de cultura social. O sea, si la gente está presente en las redes sociales, los centros educativos creo que deberían hacer una reflexión para estar presente en las redes sociales. Eso es evidente, ¿vale? Con su planteamiento, con su forma de ser. Entonces, eso es evidente. Entonces, la labor de comunicación, aunque yo comentaba antes que trabajamos datos y sobre esos datos vemos si el objetivo pues, está cumplido o es mejorable, la comunicación a veces no es tan precisa como esto. Me refiero, saber qué discurso hay que dar no es una cosa matemática, no es una lógica matemática. O sea, la comunicación es una ciencia social y las ciencias sociales no tienen fórmulas exactas, sino es pasar tiempo y dedicar y formarte para entender cómo es la gente y cómo es la sociedad y cómo es la comunicación para saber, pues, qué discurso tienes que tener tú. Entonces, esa pregunta que me haces, Carmen, es muy complicada porque si fuese una ciencia muy exacta, la comunicación triunfaría siempre y no es así. No es así, ¿vale? No porque no triunfe, sino porque porque independientemente de que, aunque una comunicación sea buena, haya una comunidad muy amplia, los seguidores estén ciertamente implicados, tal, siempre hay cosas que son mejorables. Entonces, y si la comunicación es muy efectiva, la labor es mantener eso. O sea, la permanencia en las redes sociales no existe. O sea, la gente en el ámbito digital picotea del contenido al contenido que quiere. Entonces, cuando tú crees que tienes una comunidad muy grande y tienes todo hecho, no es así, porque el día de mañana la red social cambia, las tendencias cambian y de repente toda esa comunidad que tenías construida está ubicada en otro ecosistema digital. Entonces, esto hay que construirlo día a día. Hay que ponerle pasión y, sobre todo, también la intención de que cuando uno comunica está en la certeza de que está comunicando algo que es bueno. Por eso os decía en la introducción de la entrevista que es importante conocer la institución y, sobre todo, es importante ser un buen profesional para tener un buen mensaje que contar. Eso es lo importante. Las métricas, los datos, los resultados, yo te he dicho antes, es importante. Hay que valorar el trabajo. No puedes hacer cosas por hacer. Pero tampoco frustrarse en ello. Tampoco frustrarse en ello porque la comunicación no tiene nunca respuestas exactas. Nunca. Ni siquiera los medios de comunicación las tienen. Aquí estamos todos los días cayendo y aprendiendo. Yo de esto no tenía absolutamente ni idea y, bueno, pues tenía curiosidad y quería hacerme la pregunta, ¿no? Por este mismo tema, es decir, esto lo vemos también incluso en la parrilla televisiva. O sea, hay programas que a veces tienen un pico de audiencia muy grande, pero al igual que las personas tenemos un ciclo de vida, los productos tienen un ciclo de vida. Entonces, hay programas que, por lo que sea, tuvieron un momento con un ciclo de vida muy grande, están en un momento muy emergente, pero los gustos cambian, las preferencias cambian y a veces los productos están destinados a morir. Entonces, es un trabajo del día a día y es un trabajo en el que hay que disfrutar mucho sabiendo que estás visibilizando algo que te gusta hacer, que es educar. Tú supongo que tienes unas horas de liberación para dedicarte a esta tarea de ser responsable de la comunicación y también como delegado de comunicación de la zona noroeste. Entiendo que son horas que nunca son suficientes, ¿no? Que hay una parte que va siempre al lomo de uno, ¿no? Porque tienes compromiso, crees en lo que haces y con independencia de ese resultado que puede ser muchas veces incierto o difícil de medir, de cuantificar, sí que hay un compromiso y hay un esfuerzo personal, ¿no? Porque crees en esto que estás haciendo. Claro. Mira, yo aquí haría una pregunta que tiene mucho que ver con la docencia, que es ¿cuántas horas son necesarias para preparar una buena asignatura y para preparar una buena clase? Y de hecho, cuando uno acaba de preparar una clase, aún le sigue dando vueltas de juego. Y si hubiese utilizado esto tal, y al final, año a año, pues intentamos mejorar y esa clase que dábamos hace 10 años, pues intentamos que el año siguiente sea todavía mejor.
Vamos a ver, aquí hay una cuestión clara, que es el trabajo necesita liberación horaria y el trabajo necesita ser remunerado porque es trabajo y necesitamos trabajar porque necesitamos tener una remuneración y vivir, eso es evidente, y además necesitamos descansar, somos seres humanos. Pero la reflexión que yo os quiero lanzar es que al igual que preparar una buena clase implica muchos tiempos, a veces no solo de preparar materiales, sino también de pensar, ¿no?, en qué quiero hacer con los alumnos, si conozco a los alumnos, cómo les puedo llegar mejor, cómo les puedo contar eso. Al igual que eso lleva un tiempo de reflexión y de trabajo, y que sabemos que cuanto mayor sea ese trabajo, esa dedicación, mejor va a ser el producto final y el resultado. En la comunicación ocurre lo mismo. La comunicación puede ser tan amplia como tú quieras, dependiendo del número de campañas que quieras abordar. Por ejemplo, hay centros educativos que dentro de su programa de contenidos hacen entrevistas a la comunidad educativa, a profesores, a familias, a alumnos. Claro, eso lleva un tiempo. Y bueno, tú, Carmen, que tienes este programa desde el equipo de Mira, pues sabéis que, claro, al final la entrevista dura lo que dura, pero preparar el guión, contactar con la persona, en este caso fijar una hora que venga bien al entrevistador y al entrevistado, eso lleva un tiempo. Planificar qué contenidos son interesantes para que lo escuchen tus alumnos en clase, eso lleva un tiempo. Entonces, mi reflexión clara en esto es que independientemente de que tenéis que cuidaros mucho en el horario personal y profesional, yo tengo una cosa muy clara, que es que en la educación no solo funciona con nuestras horas lectivas. O sea, para que cuando la educación es una cuestión vocacional y uno le pone mucho empeño y muchas ganas de mejorar y seguir formándose y aprendiéndose, eso lleva muchas horas ocultas que luego hace que la labor educativa sea mucho mejor. Entonces, con la comunicación pasa igual. Podemos establecer la idea de que, mira, yo a lo largo de la semana voy a publicar 3 tweets, 2 publicaciones en Facebook y una en Instagram, y con eso tengo el trabajo cubierto. O puedo dedicar un tiempo, pues eso, a poner en marcha campañas, a participar de retos que haya en las redes sociales que puedan ser o que puedan conectar con algún interés de la escuela, el intentar que, si veo que hay algún proyecto que puede ser interesante, pues también ver cómo puedo redactar una buena nota de prensa, enviársela a los medios, dedicar un tiempo para llamar a esas personas con las que tenemos contacto. Mi experiencia me dice que, aunque a veces llego a casa y llego muerto y llevo molido, o sea, hay días que son muy largos, cuando llego a casa y tengo la satisfacción de que el trabajo está bien hecho y de que la comunicación funciona. Hay veces que llego preocupado también porque, veo que esto no funciona, o hay épocas que son más duras o tal, pero con todo eso, cuando llego a casa con la sensación de que he puesto todo de mi parte y de que hay nuevas ideas que me gustaría seguir dando rienda suelta y que son propuestas interesantes para el centro, merece la pena. Y yo os invitaría a que hagáis lo mismo. Un colegio tiene unas horas contractuales, pero luego hay muchas cosas que, para que un colegio funcione bien y sea un colegio que merezca la pena y sea una educación de referencia, pues hay que echarle mucha dedicación personal. Claro, realmente tú puedes decir, ahora me he fichado por esta escuela y trabajo de 9 a 2 y me relajo, ¿no? Pues qué bien, ¿no? Un horario muy, muy humilde. Pero también está la posibilidad de decir, me complico la vida y yo no trabajo 9 a 2, sino que yo estoy, pues, realmente con una implicación, con un compromiso con las familias, con el alumno, con la comunicación, con mis compañeros, y le metes más horas porque crees en lo que estás haciendo y sabes que eso da resultado. Y sobre todo, tener una actitud de disfrutar de ello, disfrutar del trabajo. Y vosotros, que ahora mismo, siendo alumnos, pues tenéis, yo creo que un poco también los brotes de esa vocación, ¿no?, que os ha traído a estudiar esta carrera. Yo os animaría a que lo sigáis manteniendo, porque la vida profesional es muy larga. En un centro educativo hay situaciones que son muy buenas, pero hay situaciones también que son muy duras, de preocuparte por alumnos, de ver cómo poder tirar de ves que un alumno no llega a intentar ganártele. Bueno, pues hay cosas que en la vida escolar preocupan, pero hay que disfrutar del trabajo. Somos privilegiados de dedicarnos a esto. Yo no hay día que me levante por la mañana sin que pueda decir esto claramente. O sea, soy un privilegiado de poder dedicarme a la educación, y como delegado de comunicación me siento privilegiado de poder dar voz a algo en lo que creo, no solo por la institución a la que represento, que también, sino porque creo en el valor de la educación en los jóvenes. O sea, estamos construyendo los futuros médicos, los futuros diplomáticos. O sea, a mí me hace gracia porque a veces
en los discursos nos quejamos, ¿no? Es que la vida política es muy dura, es que a veces no nos atienden bien, es que los jóvenes no tienen ganas de trabajar, nada, eso es mentira, o sea, eso es una mentira. Es decir, lo que hay que hacer es echarle ganas, seguir manteniendo viva la vocación y disfrutar del trabajo que haces. Cuando esto se da, el resto, es decir, cuando uno disfruta de lo que hace, el resto de cosas de seguir formándote, seguir siendo mejor profesional, aprender herramientas técnicas, eso llega solo. Eso llega solo. Si lo otro está, esto llega solo. Claro, porque yo me imagino que horas de formación tienes unas cuantas también a tus espaldas, que habrás hecho algún curso o algo más, aparte de tu título de dirección de empresas. Como formación así un poco importante, hice un máster a través de la universidad a distancia, cuando empecé en el año 2016, pues para tener un poco una información más de conjunta. A mí me ayudó un poco a actualizarme en el tema. Y luego, pues he acudido a diferentes congresos y a diferentes cursillos de formación ya más concreto. Es decir, pues mira, necesito una especialidad para aprender a mejorar cómo son mis copies en redes sociales. Pues hago un curso concreto en esto, en la Escuela de Escritores, por ejemplo. Necesito entender un poco cómo funciona la métrica y el posicionamiento. Pues hago un curso de SEO y SEM de páginas web en entornos digitales. Viendo, o sea, yo el orden es, tengo una necesidad y voy dándole respuesta. Y como el tema me apasiona, me gusta hablar de ello y me interesa, pues sí, a veces llegas de clase y te tienes que poner a hacer un curso, pero es que me gusta, entonces no le puedo poner ni un pero. Sí, alguna vez en clase hemos tenido el debate, ¿no? Bueno, pues mis alumnos lógicamente tienen redes sociales y utilizan con mucha frecuencia pues, Instagram, Facebook o la que ellos prefieran, ¿no? Y es tú estás preparado para ser community manager de una escuela y transmitir un mensaje de una institución a toda la sociedad que te siga con unas imágenes, con un texto. Y claro, la pregunta choca porque una cosa es que tú tengas una red social y otra cosa es que sepas gestionar un portal o un perfil institucional en el que tienes que dar una voz, unos valores, un ideario, un proyecto educativo de centro, que no es lo mismo, ¿no? Yo me imagino que si tú vas a contar, pues no sé, que ha habido un campeonato de fútbol o que ha habido una liga de retórica en tu escuela o en las escuelas de la zona noroeste, lo tienes que contar en una clave concreta. No basta con que tú seas usuario de una red social, sino que en ese momento eres un profesional, casi que podríamos decir del periodismo, que en un cuerpo de maestro o de profesor de secundaria que tiene que transmitir un mensaje y eso entiendo que hay que aprenderlo también. Pues mira, yo creo que has dado con las palabras clave. Una cosa es usar las redes sociales, que eso podemos decir que es una experiencia de masas, porque vosotros sois nativos digitales, pero incluso los que no son nativos digitales, a día de hoy están muy enganchados. Es muy fácil sumarse al carro de tener redes sociales porque las redes sociales, sabéis que son muy intuitivas, no hay una funcionalidad compleja, todo el mundo sabe usarlas. Pero realmente la palabra importante a la hora de hablar de esto es cómo gestionar las redes sociales, que eso es un tema más grande, que no tiene que ver en el hecho de si sé publicar un vídeo, una historia, si sé compartir una publicación, si sé generar un comentario. Eso es totalmente diferente. Las funcionalidades de una red social son muy intuitivas y todo el mundo accede a ellas. Pero lo que es realmente complejo es saber, por ejemplo, diseñar una arquitectura de contenido. Lo que realmente complejo, lo que supone un reto para gestionar las redes es eso, el saber diseñar una arquitectura de contenido. El saber desde dónde hablas, porque tú en tus redes personales hay personas que cuando están en las redes sociales son espectadores, crean un perfil y se dedican a consumir lo que ven. Y hay algunas personas que publican su vida personal su ocio, sus preferencias, pero cuando tú gestionas una red social de una institución educativa, eres responsable del discurso de esa institución. Y esto es una cuestión muy clave. Es una cuestión muy clave y os voy a poner un ejemplo que yo creo que os puede ayudar a comprenderlo. Ya sabéis que es muy común que los centros educativos tengan clubs deportivos, ¿vale? Entonces, imaginad que yo como persona, yo como figura individual, soy una persona muy competitiva. Pero si hay un torneo escolar entre mi colegio y otro colegio en el que chavales de cuarto de primaria disputan un partido y resulta que mi colegio le gana 12-0 al otro equipo en un partido de fútbol, igual si yo soy muy competitivo, ¿vale? Y si vivo muy centrado en mí y en lo que yo pienso de esto, pues pensaría, jolín, qué bien, hemos ganado, somos los mejores, pero eso no es el discurso que puede tener un centro que educa en valores.
O sea, cuando un colegio, un centro educativo, unos niños meten una goleada en un partido a otro, el discurso que tiene que ofrecer un centro es totalmente moderado, es valorar la deportividad, los valores de habernos enfrentado en el deporte, el poder haber competido. Lo menos importante en el deporte escolar es el resultado. Entonces, por eso os digo que cuando uno es responsable de las redes, usar las redes, pues yo puedo decir, mi equipo, coger y decir, el equipo de mi ciudad ha ganado, de mi colegio ha ganado 12-0 al otro colegio y lo publico. Vale, muy bien, pues tu equipo, los chavales de tu equipo son unos fenómenos, unos cracks, juegan muy bien al fútbol, combinan muy bien y son casi como el equipo de Guardiola, son unos fenómenos. ¿Qué ocurre? Pues que no, que el deporte, que cuando, es decir, en los colegios hay deporte escolar, pero un colegio nunca deja de ser un colegio, ni en la pastoral, ni en el deporte, ni en nada. Entonces, pues hay que saber agradecer la participación al contrario, favorecer pues que se creen lazos de amistad entre un equipo y otro, ese tipo de cosas. Entonces, hay que saber desde dónde uno habla y la responsabilidad que uno tiene. Los colegios tienen un carácter propio, tienen un proyecto educativo de centro, que nos comentaba antes Carmen. Tienen un ideario, tienen una misión, una visión y unos valores, tienen unas creencias, entonces, cuando uno habla desde las redes del colegio, tiene que dar y tiene que tener muy interiorizado el discurso desde el que habla. Pero esto pasa en un colegio y en cualquier empresa. Tú cuando hablas desde cualquier empresa, lo que tienes que ofrecer es el discurso que tiene la empresa y que la empresa quiere colocar en sociedad, eso es así. Bien, bueno, me voy a saltar algunas preguntas porque tenía aquí una lista interminable y tampoco quiero que se dilate demasiado la entrevista, sobre todo porque cuesta un consumo de 1 hora de grabación cuando eres estudiante y tienes 19, 20 años, ¿no? Pero sí que quiero terminar con una pregunta con la que suelo cerrar las entrevistas, que es si tú recomiendas este trabajo que tú desarrollas a otras personas que están ahora en formación, porque para los futuros maestros o profes de secundaria a veces es un poco alejado de su realidad verse en un rol como el que tú estás asumiendo, que además también das tus clases en secundaria, en bachillerato, ¿no? Relacionadas con todos los títulos que ofrecéis, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu mensaje para ellos, ¿no? Que ahora les pilla lejos verse en un rol como el que tú estás asumiendo. O sea, ¿lo recomiendas? ¿Crees que tiene cosas positivas, que hay que repensar este rol? ¿Qué nos comentarías al respecto? ¿Cuál sería tu mensaje? Pues mira, lo que en apariencia, claro, según os he presentado mi vida, puede ser, es que hace la comunicación, da sus clases, además tendrá su familia, su proyecto personal, esto puede parecer que es un caos, pero yo lo veo como una oportunidad. Yo os diría un mensaje muy claro, que es que seáis muy buenos profesores. Y ser muy buenos profesores implica que implica que os metáis de lleno en vuestro trabajo, que deis prioridad a los alumnos, a las familias. O sea, eso es lo importante, porque teniendo eso tenemos un mensaje que contar. Yo, por ejemplo, coordino estas dos facetas, ¿no? Y además llevo la pastoral de mi colegio. Entonces, lo primero, esto para mí supone un reto para organizarme, pero también es una oportunidad. Y os cuento por qué. Yo antes os he dicho que una de las cuestiones fundamentales en la comunicación es saber lo que pasa dentro de los colegios. Si yo fuese un delegado de comunicación o trabajase para una agencia exterior, tendría que reunirme con el director del colegio constantemente para que me contase qué ocurre en el colegio. Pero yo, como tengo esa doble vertiente, ¿no? De que piso el aula y además doy la comunicación del centro, para mí es una oportunidad, porque estoy metido en la vorágine de las clases diarias y estoy en medio del cotarrillo con los alumnos, y eso obviamente me da una información en primer plano para luego poder comunicar el mensaje desde la esencia. Entonces, yo os aconsejaría y os diría que hagáis el mayor esfuerzo por ser unos profesores brillantes, por vuestra implicación, por vuestro trabajo, y teniendo eso claro, os animaría, y la experiencia que os comparto es que es precioso poder verbalizar algo que te da sentido. O sea, yo como vivo mi profesión, me encanta y me parece que tiene mucho sentido el trabajo que hago. Para mí comunicarlo es un regalazo. O sea, me encanta, o sea, ¿a quién no le gusta dar una buena noticia? O sea, me encanta contar las cosas que merecen la pena. Entonces, pues no solo os lo recomiendo, sino que si algún día os surge la posibilidad, vamos, ahí el primero en la fila para hacerlo porque es toda una experiencia. Pues si te parece, con esta idea cerramos la entrevista y de nuevo agradecerte todas las informaciones que nos has compartido, todos los trucos, todos los consejos, todas las ideas, que han sido muchísimas a lo largo de esta entrevista. Ha sido muy intensa. Yo he aprendido mucho escuchándote hoy con todo lo que nos has contado
Y te quiero dar las gracias de nuevo por este mensaje esperanzador, ¿no? De que se puede hacer una buena tarea de comunicación desde los centros educativos a través de todos los medios que tenemos a nuestra disposición. De verdad, muchas gracias, Miguel Ángel. Pues nada, agradecerte yo también la invitación a estar hoy aquí, Carmen, y bueno, resaltar que iniciativas como esta desde la universidad me parecen fabulosas. Yo yo he trabajado diferentes congresos de formación con mi gente de comunicación y a partir de ahí es cuando establecí mi contacto con Carmen y cuando me propuso participar en esto, es que, dije, hay que reservar el hueco como sea porque hablar de educación y hablar de comunicación me encanta y si además puede servir a otras personas, pues fenomenal. Y iniciativas como Mira me parecen que hace que la universidad sea más fresca y que la divulgación también en otro clima y en otro ambiente, pues sea posible para que los alumnos aprendan. Entonces, es una iniciativa, fabulosa. Enhorabuena por ello. Pues muchas gracias. Confiamos en que los alumnos hagan la misma valoración que haces tú de ella y nos vemos pronto, ¿vale? Venga. Pues muchas gracias y hasta la próxima, Carmen. Hasta luego. Venga, nos vemos.